Bendiciones, feliz domingo, otro domingo más juntos. Y cómo se nota que ya han comenzado a circular más coches. Antes era un silencio total en las calles, ya se comienza a sentir el movimiento y seguramente que durante este tiempo que vamos a compartir lo vamos a sentir. Y hoy domingo, este domingo quiero seguir con esta serie en el cual queremos poner a Jesús en medio de cada una de nuestras situaciones, en cada una de nuestras necesidades, como hemos estado viendo. Y el domingo pasado dejamos a Elías en el desierto. ¿Recuerdas? Bueno, si no has tenido la oportunidad de escuchar, puedes a través de nuestra página de Facebook, puedes escuchar, porque esta es la continuación. Habíamos dejado a Elías en medio del desierto. Y la verdad que no quise dejarlo a Elías en ese lugar, porque yo sé que hay mucho para aprender de su vida, de cómo comenzar, de cómo volver a empezar. Necesitamos a veces cómo comenzar algo cuando la situación está así. Y Elías era un gran hombre de Dios, un gran hombre que amaba a Dios y había estado viviendo un tiempo muy fuerte en un montón de situaciones, de luchas espirituales, y luego de haber vivido todo eso, él tiene una etapa en donde huye al desierto y allí se mete en medio de una cueva y allí es donde Dios va a buscarlo. ¿Y sabes por qué vuelvo a Elías? Porque hemos aprendido algo, que es buscar a esa gente que nos inspira, pegarnos a esa gente que nos inspira, gente que ha vivido situaciones en las cuales son difíciles, las ha peleado y ha salido. Elías no es de menos valor, porque nosotros nos enteramos de esta situación que él vivió. No tiene menos valor, sino que al poderlo ver, al poder entender cómo él salió de esta situación, me ayuda a poder aprender aquellas cosas que necesito para mi vida, ¿no es cierto? Y a mí me gusta mucho poder conocer las dificultades que vivieron gente de Dios, aquellos que en medio de conflictos internos pelearon junto a Dios y pudieron salir, porque sus luchas me dan herramientas a mí. Me gusta conocer, y hoy vamos a conocer a Dios en medio de nuestros conflictos, en medio de nuestras situaciones internas que a veces ni siquiera nosotros las entendemos. Vamos a encontrarnos con Dios, con este Dios que nos ayuda, con este Jesús que nos ayuda a salir adelante en medio de lo que vivimos, de una realidad en que vivimos. A mí me gusta leer la historia de Elías y cuando tú entras en las páginas de la Biblia puedes ver que ha sido un hombre de milagros, donde Dios hizo cosas tremendas por su mano. Se lo llamaba el profeta de fuego. ¿Por qué? Porque era un hombre en el cual los milagros lo seguían y Dios estaba en medio de esto. Y ahora lo vemos metido en una cueva, en medio de un desierto, en medio de una situación difícil. Y su conflicto se había generado en relación a Jezabel y al pueblo. Y allí él se descalificó, se autodescalificó. Y me gusta pasar y contemplar la Biblia en su totalidad y ver lo que en los evangelios, allí lo encontramos en un momento especial, importantísimo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y allí hay una aparición gloriosa de Elías y de Moisés. Y yo te voy a leer en Lucas 9, 28 y 31. Dice así: unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a la montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante, y aparecieron 2 varones, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús.
tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Hablaban de lo que iba a acontecer. No hay demasiada gente en ese monte. Se nombra a estos dos hombres con aspecto resplandeciente y el Señor resplandeciente. Y no se menciona que él estuvo en la cueva. No se menciona, pero sí puedo entender que Elías fue de esos que peleó batallas, como tú, como yo. Gente en la cual ahí está ahora, al lado del Señor. Y me impacta la gente con sabiduría, gente que peleó en el mundo espiritual y en el natural también. Gente fiel, gente de entrega, gente de fidelidad, ¿no es cierto? De servicio, de integridad, que aunque mucha gente ni siquiera leyó la Biblia, sabe de Elías, por lo menos de nombre, sabe. Y sé que todo esto que estamos hablando también te habla a ti, porque ninguno de nosotros queda al margen de situaciones en las cuales podemos sentirnos identificados con Elías. Y allí es, en estos tiempos, ¿no?, donde a veces nos meteríamos en una cueva y algo le pasó a Elías. Él, por un lado, quería morir y por el otro lado huía de la muerte. ¿Y cuántas veces hay gente que dice, me quiero morir, pero a la vez tiene miedo de enfrentar a eso? Son conflictos que tenemos dentro nuestro. Y a mí me gusta saber que Dios está en medio de mis conflictos, que Dios está para ayudarme, que no, como decíamos antes, que no somos superhéroes, que tenemos al Señor en nuestra vida. Y por eso quise no dejarlo a Elías en el desierto, sino quise volver para que su historia, para que su vida nos enseñe a nosotros a cómo comenzar. Y el punto de partida son las palabras del ángel que están en Primera de Reyes 19:7. Las palabras del ángel son el punto de partida. Dice, por segunda vez le tocó y le dijo, levántate, come, porque el largo camino te resta, te espera. Esas fueron las palabras del ángel a Elías. Había propósito aún para la vida de Elías. No me dice el relato de que Elías ya no tenía más fuerzas. No me dice que él cree o no cree. Él me dice que él, con las pocas fuerzas que tenía, él se levantó y caminó. Y hoy dijimos comenzar. Un nuevo comienzo, empezar de nuevo. Te lo digo en varias formas para que se entienda. Ahora, ¿nos volvemos a meter en la cueva o peleamos para tomar fuerzas? La pregunta es, ¿ahora qué haré? ¿Ahora qué haré? Lo primero que necesitamos entender que el desierto no es el mejor clima para estar, ¿verdad que no? Pero no podemos condenarnos doblemente por estar en el desierto. Dios no te condena, pero así como a Elías, quiere que salgas de esa situación. Y quiero darte un consejo. Sacúdete urgente, sacúdete urgente. Sabes que pude experimentar algo similar después de la muerte de mi hijo Federico. Él peleó una gran batalla por 5 años, hasta que llegó el día del trasplante de 8 órganos, la peleó y tuvo victoria. Él venció, pero no le pude entender, pero yo no lo pude entender en medio del dolor. Y yo apunté algunas cosas porque no me quiero ir demasiado, porque sé que es un tema que me toca, ¿no? Y me pasó algo que nunca en mi vida había experimentado, nunca. Yo siempre miraba a lo mejor de lejos a aquella gente que se desanimaba o se deprimía, porque no me había acontecido algo así, ni quisiera que me vuelva nunca a pasar. Por eso puedo aprender de aquellos que han vivido situaciones. ¿Sabe? Se me juntaron
muchos de estos sentimientos, el luto por la gran pérdida, la decepción por lo que aparentemente no llegó, la tristeza profunda que me rodeaba y a veces me asfixiaba, no me dejaba respirar. Me sentía literalmente en ese desierto donde el calor y la arena te asfixian, que con el correr de los días esto avanzó sobre mi alma, esta tristeza. Y nosotros tenemos un enemigo de nuestra alma que no quiere vernos levantar, que no quiere vernos destruidos. Hay un enemigo de tu alma que quiere verte, que si puede pisarte, no quiere verte que te levantes. Y por eso, en el punto de comenzar, es como que llegué a estar hasta oprimida también espiritualmente. Por eso me gusta pensar en este ángel que le tocó a Elías y le dijo, come y levántate y camina. Y necesitamos levantarnos. Este es el mensaje que quiero darte en este día. Necesitamos levantarnos. Quizás no te sea fácil, no lo fue fácil para mí, no lo fue fácil, pero el toque de Dios me levantó para poder estar hoy diciéndote esto, que es lo que me ayudó. Dios te habla de que no todo terminó y Dios puede hacerlo. ¿Sabe que luego que se levanta Elías, él camina durante 40 días y 40 noches y llegó al monte de Horeb, que es el monte de Dios, un monte en donde habían pasado historias especiales? Allí Moisés se había aparecido esa famosa zarza ardiente, allí la presencia de Dios, el lugar santo de la presencia de Dios. Y el viaje de Elías a este lugar representa el retorno de un hombre fiel a Dios, pero con el corazón destrozado, a la fuente de la fe, al cual él había luchado. Y llegó al monte, pero se escondió en una cueva. Y este es el punto en que nosotros necesitamos urgente pedir auxilio al Señor. Este es el punto donde tú te tienes que parar y pedir urgente auxilio al Señor. Y también a alguien de carne y hueso que pueda ayudarte a salir. Y allí es donde no basta que sea una persona buena, simpática, sino alguien que haya peleado batallas duras y haya podido vencer y tener la victoria. ¿Por qué? Porque seguramente te va a entender y va a extender la mano. Lo importante de conocer de la experiencia de Elías es que aprendemos lo que no debemos hacer, pero también aprendemos aquellas cosas que nos van a ayudar a salir. Yo he oído a predicadores criticar a Elías duramente por esta situación y me deja pensando esas críticas, ¿no? Pues esta historia de vida nos enseña, nos advierte, nos hace que si estamos en una situación similar, poder sentir que hay esperanza para nuestras vidas, que podemos salir. Y yo quiero saber que Dios está en medio de cada una de nuestras situaciones para poder ayudarnos. Mira que Elías luego aparece en el monte de la transfiguración, allí donde hablaba las cosas que iban a suceder. Y esto me habla de que Dios nos quiere ayudar. Por eso te animo a pelear, te animo a salir, a pelear de esa situación en que estás viviendo y así encontrar victoria, salir a la victoria, a no quedarte en la cueva. Ahora, quiero decirte 2 puntos que necesitamos para salir, ¿no? Mientras tanto tomo algo. El primer punto, y es resetear la mente. ¿Qué significa resetear la mente? Sabe que en el diccionario dice reinicio, la reposición hacia un estado inicial, una vuelta al principio, me gustó eso, o bien un nuevo comienzo, me gustó más eso, un nuevo comienzo. ¿Y qué es resetear?
limpiar, ¿no? Borrar, eliminar todo aquello que fue agregándose a tu vida y fue trayéndote un estado de parálisis, ensuciando quizás, ¿no es cierto?, tu disco duro. Y no digo que no hayan sido causas reales. Yo también las tuve. No digo y no disminuyo lo que puedas estar viviendo. Solo que te digo, limpia, resetea tu mente, elimina los programas que pesan demasiado. Hay programas que a veces descargamos en nuestra mente que no son programas que nos van a ayudar a nada, sino que van a hacer más lenta nuestro caminar, más lenta nuestra vida. Aún a veces se colapsa y es cuando ya no funciona. Necesitamos resetear nuestra mente, eliminar y comenzar a ser sabios, a hacer un tamiz para ver qué es lo que vamos a dejar entrar nuevamente en nuestra computadora, que es nuestra mente, ¿no es cierto? Es pararnos y comenzar a caminar aunque sea un paso. ¿Por qué? Porque necesitamos comenzar lo nuevo. El primer punto, entonces, resetea tu mente. Y el segundo es mi actitud. ¿Cuál será mi actitud al respecto? El valor de los comienzos es proporcional a tu actitud. ¿Cómo quiero que se reinicie esta vida? ¿Cómo quiero hacerlo? ¿Quiero seguir acarreando cosas de la misma calidad de lo que tenía antes? ¿O quiero comenzar a tener una actitud diferente, en el cual ya no voy a aceptar todo lo que venga, sino voy a comenzar a cuestionarlo, si lo que viene es para ayudarme, para sacarme de la situación o para seguir destruyéndome? Y con estos dos puntos de lo que necesitamos, yo quiero entrar a algunos consejos que saco de la vida de Elías. Elías tuvo un encuentro con Dios. Y a mí me parece oírte, porque muchas veces me ha pasado de decir y hablar con alguien y te dice, pero es que no puedo, pero es que está lejos, ya lo intenté, no hay forma, no sé cómo hacer, es todo tan árido. Jesús dijo algo, que al que llama, Él le responde. Él dijo así, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso dijo el Señor. Hazlo con tus palabras. No copies las palabras de nadie, sí las de Jesús, pero dirígete solo a Jesucristo y haz tus palabras. Elías tenía años sirviendo a un Dios que amaba, a un Dios el cual él había entregado toda su vida, pero ahora necesitaba este nuevo tiempo, este nuevo encuentro con su Dios, con un Padre de amor. Él necesitaba, y yo te digo, necesitas leer que el Señor te ama y está contigo. Búscalo, Él va a abrir esa puerta que tú necesitas. Punto 2, el primero, ¿no es cierto? Dijimos un encuentro con Dios. El segundo, no tomes decisiones en medio de la depresión, no tomes decisiones en medio del desierto. Busca el consejo de alguien, te lo vuelvo a decir, de alguien que tiene una vida de frutos. El apóstol Pablo dijo, llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Busca el consejo de alguien que ha sido de los que ha peleado, que en su cuerpo se ven las marcas del Señor Jesús en su vida. Elías pudo escuchar los nuevos planes que Dios tenía para él. Le quedaba mucho por hacer. Aún Dios tenía propósitos importantísimos para su vida. Cuando él pensaba que todo ya había terminado, él debía ungir a una nueva generación de reyes y debía ungir al que iba a continuar con el trabajo en el cual él estaba haciendo. Y así es Dios. Dios tiene propósitos para nuestra vida, aunque nosotros pensamos que todo está terminado.
Y había mucho más. Puedes seguir investigando en la palabra. Había mucho más todavía de lo que Dios tenía por delante para la vida de Elías. Pero Dios quería que él se reenfocara. Debía dejar esa excesiva retrospección interna, eso de que cuando a veces nos miramos tanto, estamos tan obsesionados por todo lo que hicimos malo, por lo general malo. Él necesitaba a Dios que él sacara los ojos de él y comenzar a ver un poquito más para adelante. Tercer punto, lee la Biblia. Aunque por momentos te parezca que no vale la pena, que no entiendes, que te cansas, lee la palabra. La palabra dice que es viva y eficaz. Así dice Hebreos 4:12, y te la voy a leer en la NTV. Pues de la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Esa es la palabra. Por eso que necesitamos leer la palabra. También dice que la palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Y a veces situaciones en nuestra vida que pueden haber endurecido nuestro corazón y necesitamos que este martillo rompa las durezas. También dice que la palabra es como el fuego y necesitamos quemar aquellas cosas que muchas veces son más de maldición que de bendición. Necesitamos quemarla. Y la palabra dice que es fuego, ¿no? Esos recuerdos que a veces no nos hacen bien. Porque a veces que hemos solucionado la situación con alguien, hemos pedido perdón a la persona, hemos pedido perdón a Dios, pero siguen viniendo esos recuerdos para destruir. Necesitamos de la palabra que como el fuego queme todo aquello y resetee para volver a empezar. Punto 4. Esfuérzate cada mañana en vestirte y arreglarte, un día a la vez. Sí, un día a la vez. No te dejes. El vernos al espejo con un aspecto triste nos entristece más. Y no importa cuál sea tu edad, tu sexo, cuando pasamos situaciones como estas, todos necesitamos esforzarnos para arreglarnos un día a la vez. Punto 5. Ponte cada día una meta, no grande, una que sepas que podrás cumplirla con esfuerzo. Algo que se requiere esfuerzo, pero que sea posible, con decisión y actitud de pelear para alcanzar la victoria. Es importante que las metas sean alcanzables para que tú sepas que con tu actitud que te desafías vas a poder llegar ese día a cumplir esa meta que te has puesto. Y punto 6. Yo te voy a dar una palabra y yo te pido que la creas, que creas esta palabra y que la tomes, si puedes estudiarla de memoria, aún como un tratamiento para salir de la cueva y volver a empezar. Está en Isaías 40 y dice, Él da fuerza al cansado. ¿Te sientes identificado con esto? Dice, Él da fuerza al cansado, porque ese cansancio que no es que te vas a dormir y te levantas y tienes fuerzas, es ese cansancio interno en el cual necesitas algo, reprogramar, resetear y volver a comenzar. Dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Te sientes identificado cuando dices no tengo fuerza para nada? Él da algo milagroso, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Solamente Dios lo puede hacer. Y sigue diciendo, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán,
caminarán y no se fatigarán. Tómala para tu vida, para salir de la cueva y emprender lo que Dios tiene para ti. Dios tiene propósitos que tú ni imaginas para tu vida. Ahora, quiero preguntarte algo antes de terminar. ¿Cuál es tu concepto de Dios? Porque de acuerdo al concepto que tú tengas de Dios, es que vas a creer o no todo lo que yo te estoy diciendo en este momento. A veces hemos crecido con un concepto de un Dios casi despiadado, exigente, demandador, solo da órdenes, un tirano. Y este concepto nos impide acercarnos o escuchar a ese Dios que nos ama. Dios está en medio de nuestros conflictos. Dios está en medio de tus conflictos, de mis conflictos internos, y quiere sacarnos y ponernos en una roca firme. Elí había pasado un tiempo de mucho esfuerzo, creo que de adrenalina a tope. Y muchas veces nos pasa que después de esos tiempos es como que necesitamos organizar todo lo que hemos vivido. Esto le pasó a Elías. Había tenido un tiempo glorioso con Dios y él necesitaba volver a organizar todo lo que había vivido. Y yo estaba pensando en este tiempo, en el personal sanitario, en los que tuvieron en una interacción directa con el sufrimiento, con la muerte, con situaciones extremas, donde dieron todo. Algunos nunca pensaron vivir lo que vivieron. Y ahora, al menguar todo y al comenzar a salir, quizás se sientan como Elías. No pudieron procesar todo lo que vivieron, porque eran días que eran demandantes. Quizás no tenían tiempo de procesar porque al día siguiente era descansar y volver a hacer lo mismo. Y yo me imagino que ahora, cuando cada uno de ellos tenga su tiempo de descanso, volverán tantas imágenes a su retina, a su mente, y necesitarán procesar todo esto. ¿Cuánta necesidad de Dios? Yo pensaba hoy en muchos de los que han vivido, que han peleado ahí, hombro a hombro, con la muerte, con situaciones difíciles. Quiere que Dios pueda revelarse a cada uno de aquellos que han estado en esta situación. Porque después de un pico tan alto, ¿no es cierto?, de haber vivido, es como que a veces se produce un bajón. Y quiero recordarte dos cosas muy importantes que hacen a la totalidad de esta escena, ¿no? La primera, quiero leerte lo que dice Santiago, el apóstol Santiago, en el versículo 5:17. Él recuerda a Elías, el apóstol Santiago, muchos años después de la vida de Elías, y él dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, oró y sucedieron cosas. Pero yo me quedo con esto: Elías era un hombre que estaba sujeto a pasiones como las tuyas y como las mías. Y entonces yo en la escena lo veo a Elías y puedo verte a ti y a mí también en esa escena. Y lo segundo que quiero decirte, que en esa escena está Jesús, especialista en desierto. Él salió del desierto en victoria. Allí pudo vencer todas las tentaciones, así dice la palabra, para que tú y para que yo podamos ser vencedores. Él es campeón en la victoria del desierto. Y Jesús te entiende y no te condena y quiere ayudarte porque quiere que salgas. Por eso, en esta mañana, quiero desafiarte una vez más, con urgencia. Sal del lugar donde quizás las situaciones te han metido, o quizás has dado rienda suelta y le has permitido al enemigo a que te presione más. Sal de ese lugar, porque Dios
está en medio de tu situación. Jesús está en medio de tus conflictos. Amén. Y quiero que hagamos una oración antes de despedirme, que sigue un muy buen programa con muchas cosas, pero quiero que hagamos una oración. Cierra tus ojos. Y el domingo pasado decíamos, ponle nombre a tu situación. Yo te digo, ponle nombre a tu conflicto. Yo conocía cuál era mi conflicto, mi situación, pero se me habían agregado tantos sentimientos negativos que me atraparon y me metieron en una opresión tan fuerte. Solamente pude salir porque Jesús me dio esa voz que estaba fuera de la cueva llamándome. Y yo quiero que hoy le pidas al Señor, sea cual sea tu situación, no hay límites, que le pida que salir de donde estás. Cierra tus ojos. Yo te pido que hagas esta oración. Señor Jesús, quiero creer que tú eres el Dios que me libera de la situación que estoy viviendo. Y no solamente que me liberas, sino que hay propósitos de vida para cumplir. Señor, yo sé que tú me amas y me quieres ayudar a salir. Y en el nombre de Jesús, tomo las fuerzas que no tengo en ti para salir adelante. Dios tiene propósitos para tu vida. Dios tiene una historia que todavía no la has vivido para que puedas caminar por ella y ser de bendición. Elías estuvo en la cueva y fue aquel que junto con Moisés formaron parte de un momento histórico en la vida del Señor en la tierra. Nadie lo descartó. Nadie, aunque los comentaristas bíblicos puedan descartarlo, Dios no lo descartó. Dios no te descarta, Dios no me descarta. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está puesta en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él es a quien tenemos que levantar nuestros ojos y seguir peleando, seguir luchando. Pero yo te animo, sal urgente del lugar donde estás y comienza a vivir la nueva vida que el Señor tiene para ti. Dios te bendiga.